Después de más de 2 años de continuas peleas, FAD, injusticias, falsas acusaciones, críticas y una lista innumerable de mentiras y manipulación, Bitcoin finalmente gana la batalla a la SEC. Y es que ayer, día 10 de enero, volvimos a hacer historia tras la aprobación definitiva del primer ETF Spot de los Estados Unidos. Un largo proceso que esta semana ha causado muchísima incertidumbre en el mercado, sobre todo tras el supuesto hackeo a la SEC y la falsa publicación de la aprobación durante el martes. Pero al día siguiente acabó confirmándose, generando muchísima expectación y dejando la duda de si este hecho será el detonante de un nuevo bull run y cómo podría reaccionar el mercado a corto, medio y largo plazo. En el vídeo de hoy vamos a repasar lo sucedido con el ETF de Bitcoin hasta su aprobación, lo que podría suponer para el mercado teniendo en cuenta que hoy mismo empieza a cotizar y por último compartiré mi opinión sobre cómo podría evolucionar el mercado durante los próximos meses tras la aprobación y los posibles escenarios que se plantean. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchísimas gracias. Hackean a la SEC. Por si estos últimos días has estado encerrado en una cueva, el pasado martes salió a la luz un anuncio que absolutamente nadie se esperaba. Un tuit publicado por la cuenta oficial de la SEC que afirmaba lo siguiente. Hoy, la SEC garantiza la aprobación de los ETF de Bitcoin para su listing en todos los exchanges nacionales registrados de securities. Los ETFs aprobados estarán sujetos a diferentes medidas de vigilancia y de cumplimiento continuas para garantizar la protección de los inversores. Y este tuit confirmaba básicamente la aprobación del ETF el día 9 en lugar del 10, lo que desató la locura entre los inversores. Sin embargo, tan solo 15 minutos más tarde empezaría el drama de la SEC. Y es que nuestro querido Gary publicó un tuit afirmando que la cuenta de la SEC había sido comprometida y que ninguno de los ETF Spot de Bitcoin había sido aprobado por el momento. Un vaivén de emociones que tuvo un impacto directo en el precio de Bitcoin, provocando que en menos de media hora el precio pasara de subir desde los 46.000 hasta casi los 48.000 dólares para posteriormente desplomarse más de 3.000 dólares, cayendo incluso por debajo de los 45.000, lo que destrozó a muchísimos inversores, liquidando posiciones apalancadas y dejando una sangría de más de 1.000 millones de dólares en pérdidas. Algo bastante curioso, sobre todo tratándose de la SEC, que supuestamente hacen todo lo posible para proteger a los inversores y que llevan tanto tiempo criticando al sector cripto por ser peligroso y haber demasiadas estafas. Sin embargo, publican esta falsa aprobación y destruyen a los inversores. No obstante, este hecho fue revisado por Twitter, que durante la mañana del miércoles corroboró que la cuenta de la SEC había sido comprometida y además descubrió que la cuenta no tenía ningún sistema de seguridad de two-factor. Y sí, aunque cueste creerlo, una de las cuentas más importantes que pertenecen nada más y nada menos que al organismo que regula los mercados de la principal economía mundial se puede hackear así de fácil y no tienen ni puesto un two-factor authentication, lo que levantó muchas sospechas sobre si realmente tenían todo esto planificado de antemano y era una actuación de la SEC para tener una excusa con la que poder aplazar o manipular el lanzamiento del ETF de Bitcoin. Bitcoin hace historia. Por mucho que lo quisieran evitar, ayer finalmente a las 9:47 p.m. CET, la SEC comunicó de forma oficial, y esta vez sin hackeos, que los ETFs habían sido aprobados. Un anuncio muy importante en el que no solo aprobaban una solicitud, sino que confirmaron las 11 solicitudes pendientes que habían sido actualizadas con los comentarios de la SEC, todas al mismo tiempo, tal y como se venía pronosticando desde hacía ya tiempo. Sí, pero ¿por qué todas a la vez, Hugo? Pues tal y como comentamos hace unas semanas, estamos hablando de uno de los fondos de inversión más grandes de todo el mundo, y el hecho de aprobar el ETF antes a unos que a otros podría causar una ventaja competitiva, algo que no interesaba ni a la SEC ni a los fondos, por lo que para no complicar aún más las cosas decidieron aprobar todas de forma simultánea. Una noticia brutal de cara a la adopción masiva que después de lo del martes ya muchos daban por hecho que iban a rechazar todas las solicitudes. De hecho, esta alegría se pudo ver reflejada en las redes sociales como Twitter, en las que no paraban de llegar noticias y novedades como la que vino de parte de Franklin Templeton, que por si no sabes quién es uno de los gestores de activos más grandes del mundo, y que ayer se sumó a la fiesta cambiando su foto de perfil y añadiendo laser eyes a su logo en honor a la aprobación. Además, poco después de este anuncio se publicó oficialmente el comunicado de Gary Gensler, quien podría tener sus días contados en la SEC después de todo lo ocurrido el pasado martes, confirmando que ahora sí la aprobación de los ETFs era verdad y también aprovechando la ocasión para atacar un poquito
respecto a Bitcoin. Y es que quizás podríamos estar ante uno de los comunicados de aprobación de un ETF más bajistas de la historia, en el que la SEC ha dejado caer que la aprobación del ETF ha sido ahora porque no les quedaba más remedio, pero que ni apoyan a Bitcoin ni tampoco al resto de criptomonedas, quienes reiteran y la sitúan como securities. De hecho, si nos fijamos en el último párrafo del comunicado, han sido bastante tajantes, indicando lo siguiente: han aprobado los ETF de Bitcoin, pero esto no significa que respalden ni aprueben a Bitcoin por sí mismo. Además, han dejado claro que los inversores deben tener un especial cuidado con todos los riesgos asociados a este tipo de inversiones, a Bitcoin y a cualquier cosa relacionada con las criptomonedas. Unas palabras en las que se ve claramente que no le hacía especial ilusión a Gary y compañía, pero que debido al creciente interés por Bitcoin, así como la presión de los fondos de inversión, hicieron que no le quedaran más remedio que tener que aprobarlo. No obstante, quiero añadir que todo esto que vivimos ayer ha sido en gran parte posible gracias a Grayscale, que hace unos meses obtuvo una importante victoria judicial, lo que ha obligado a la SEC a tener que tomar la decisión sobre los ETF sin poder aplazar su respuesta. Un movimiento clave en toda esta trama gracias a las autoridades que comenzaron a ponerse a favor de Bitcoin, ignorando el FAT y los ataques de la SEC. El mercado reacciona tímidamente a la noticia de los ETFs. Empezando por Bitcoin, ya que la noticia no tuvo tan buena acogida como el día anterior. De hecho, dio la impresión de que la subida ya se había descontado tras la falsa publicación de la SEC, lo que provocó que el precio corrigiera ligeramente cayendo hasta los $44.800. Sin embargo, poco a poco el precio se fue recuperando, pasando en solo 3 horas a superar los $47.500 para después estabilizarse en torno a los $46.200 en el momento de la grabación de este vídeo. Algo que ha dejado desconcertado a muchos inversores, ya que esperaban un movimiento mucho más fuerte al alza o a la baja tras confirmarse la aprobación, aunque bueno, hablaremos de esto un poquito más adelante. Sin embargo, en cuanto a las altcoins, la historia ha sido bastante distinta, ya que con la noticia se catapultó el precio de algunas de las principales altcoins en más de un 10% en tan solo unas horas. Pero, ¿cómo así, Hugo? Pues por varios motivos. En primer lugar, el hecho de que se apruebe el ETF va a ayudar a que la SEC pueda empezar a mirar con otros ojos a otros proyectos top del sector cripto, abriendo la puerta a que podamos tener una oleada de ETFs para que las grandes empresas accedan a otros ETFs. Además, el hecho de que las empresas empiecen a apostar por la tecnología blockchain e invertir en Bitcoin también atrae a más inversores y potenciales usuarios al sector cripto, lo que a la larga beneficia y mucho al ecosistema en general. Y por último, hay que recordar que hace unos meses la SEC estaba atacando a ADA, DOT, Matic, Link por ser securities, lo que tuvo un impacto muy negativo en su precio. Sin embargo, si la SEC empieza a ablandarse y ser un poquito más lógica con las criptomonedas, esto se vería sin duda reflejado en el precio. Además, por la subida tuvimos varios protagonistas como Ethereum, que registró algo más de un 10%, llegando a superar incluso los $2.600, niveles que no veíamos desde hacía muchísimo tiempo, concretamente desde mayo del 2022. En cuanto a Cardano, Polkadot también experimentaron fuertes subidas, recuperándose de la corrección de las últimas semanas. Y por último, también vimos subidas importantes en otros proyectos como HBAR, Matic y XRP. Más de 2.000 millones de liquidez para Bitcoin. Tras la aprobación del ETF, el próximo paso va a ser el lanzamiento, para que empiece a cotizar en los distintos mercados y puedan acceder a él los inversores de una forma más fácil. Un evento para el que no tendremos que esperar demasiado, ya que antes incluso de que se anunciara la aprobación, el CBOE, Chicago Board of Options Exchange, anunció el trading del ETF que comenzaría este mismo jueves, día 11 de enero. Y si has oído bien, hoy han comenzado a cotizar los diferentes ETF de Bitcoin aprobados, lo que va a revelar el verdadero potencial de la aprobación y si realmente hay tanto interés institucional como nos decían. Ya que en un principio las previsiones sobre este lanzamiento son muy pero que muy alcistas y estiman que va a llegar muchísimo capital al mercado en los próximos días. De hecho, según los analistas de Bloomberg, se prevé que tan solo en el primer día de trading los inflows que va a tener el ETF de Bitcoin superen los $4.000 millones. Una cifra brutal, que de ser así marcaría un antes y un después para Bitcoin, convirtiéndose en uno de los mejores lanzamientos de ETF de todos los tiempos, y además pudiendo tener un gran impacto en el precio si continúan las compras a este ritmo a medida que más inversores se ven atraídos por Bitcoin. Lo que deja un panorama bastante interesante por delante, con los principales fondos de inversión peleando por ver quién se lleva a los mejores clientes. Una carrera que ya ha dado el pistoletazo de salida, y que incluso esta semana se ha reflejado a través de los fees que van a cobrar los fondos
fondos de inversión por sus ETF de Bitcoin, viendo como BlackRock ha bajado 2 veces los fees hasta una cifra de 0.25% y como Bitwise de momento va liderando el ranking con la menor tasa de fees de solo un 0.2%. Además, la aprobación no solo podría repercutir directamente en el precio, sino que también va a ayudar al desarrollo de Bitcoin, ya que algunos de los fondos han empezado una iniciativa a través de la cual van a donar parte de sus ingresos al desarrollo de Bitcoin. Empezando por Vanek, que el pasado 5 de enero anunció que donaría un 5% de sus ingresos a esta causa, y seguido por Bitwise, que ayer se sumó a la iniciativa anunciando que iba a donar un 10%. ¿Hasta dónde podría llegar Bitcoin? Para terminar con este vídeo me gustaría compartir la siguiente reflexión. El ETF está siendo un evento clave, del que llevan hablando más o menos desde el 2017, y por lo que muchos ya habían tirado la toalla. Sin embargo, ¿qué impacto podría tener esto en el precio? Pues desde mi punto de vista hay dos posibles escenarios. En primer lugar, tenemos el escenario optimista, en el que gracias a la aprobación del ETF empieza a llegar la adopción masiva y se empiezan a invertir miles de millones de dólares en Bitcoin. Que al tratarse de un ETF spot, como tiene que estar respaldado por Bitcoin, ejercería una gran presión de compra en Bitcoin, pudiendo hacer que el precio de a la larga se dispare. También este hecho se juntaría con el halving, que generaría esa mayor escasez al reducir las recompensas a la mitad y permitiría que Bitcoin volviese a superar los $50.000 y acercarse a niveles cercanos a su máximo histórico. Y por otra parte tenemos una versión un poquito más conservadora, un segundo escenario en el que la aprobación podría marcar un objetivo en el que muchos inversores aprovechan para sacar beneficios, sumado a un posible lanzamiento no tan optimista como muchos esperaban, lo que podría hacer que no entre tanta liquidez, lo que podría hacer que el precio de Bitcoin sufra una corrección importante, cayendo incluso por debajo de los $40.000. No obstante, desde mi punto de vista no sería un problema, sino todo lo contrario, ya que nos dejaría una muy buena oportunidad con la que seguir acumulando Bitcoin y otras criptomonedas a precios más competitivos de cara al posible rally post-halving. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.